Favaloro. Está con nosotros Claudio Jampolsky, que es jefe de neurocirugía del Hospital Italiano. ¿Cómo anda, Claudio? Bienvenido, doctor. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Tengo un montón de preguntas sobre el posoperatorio. La operación anduvo bien, ya sabemos. Posoperatorio, no de la Presidente, de un paciente cualquiera en la misma situación, sometido a la misma operación a la cual fue sometida la Presidente. ¿Recibe a su familia? ¿Puede ver a su familia? ¿Lo dejan? Inicialmente, por la información que tenemos y como es habitual y rutinario en este tipo de intervenciones quirúrgicas, el paciente está en una unidad cerrada que es terapia intensiva. Tiene la limitación, ¿no es cierto?, de los horarios de terapia intensiva. Y en general lo que pretendemos es que la parte que los pacientes tengan cierto reposo, ¿no? Por lo tanto, las visitas están realmente limitadas. Pero los familiares, si te operás de esto, los familiares pasan. Por supuesto, no en los horarios donde está permitido el paso de los familiares, ¿no es cierto? Bueno, la Presidenta salió absolutamente lúcida después de la operación. No, es así, o sea, los pacientes salen sin ningún tipo de... Absolutamente. Pero es más, me dijeron que no lo cedan a propósito porque se requiere que el paciente esté lúcido para, no sé, porque el posoperatorio requiere justamente eso, mejor que esté más lúcido que dormido. No precisamente, los pacientes se sedan, ¿no es cierto? O sea, se sedoanalgesia porque se hace anestesia general, en la enorme mayoría de los casos, estimo que en este caso también. Me refiero a luego, en el posoperatorio. Por eso, una vez que se termina la intervención quirúrgica, sobre todo este tipo de intervenciones que son menores y que tienen un breve tiempo, ¿no es cierto? La anestesia general dura este tipo de intervenciones 1 hora promedio, en este caso no sé si habrá durado un poco más, pero eso es lo habitual. Lo que pretendemos es que el paciente se recupere rápidamente y evaluar sus funciones neurológicas. Por lo tanto, es importante que se despierte. ¿Está la Presidente con o cualquier paciente sometido a este problema con un drenaje? Eso es lo habitual. Eso es lo habitual, el drenaje de los hematomas subdurales crónicos. Pero depende de los hallazgos intraoperatorios. En realidad eso depende fundamentalmente de la capacidad que tiene el cerebro, lo que llamamos la elastancia o compliance, es decir, la capacidad que tiene el cerebro de retomar la posición que tenía, ¿sí? En realidad lo que hizo el hematoma con cualquier colección que está dentro de la cabeza es desplazar el cerebro, ¿sí? No hay manera de que entre una colección si no es desplazando el cerebro. Este desplazamiento del cerebro, lógicamente, es lo que generó también los síntomas, naturalmente. Claro, el hormigueo y demás. Así es. Entonces, lo que se pretende evacuando el hematoma es que el cerebro vuelva a su lugar. Si el cerebro vuelve rápidamente, eso depende de muchas características individuales y también mucho de la edad, ¿sí? A mayor edad, ¿cómo te das cuenta si volvió o no volvió a su lugar? Visualmente. Nosotros cuando hacemos en una trepanación o 2 trepanaciones, en el caso más común, ¿no es cierto?, el tratamiento de los hematomas subdurales crónicos, vemos si el cerebro vuelve, ¿no es cierto?, si empieza a latir, llamamos, o sea que realmente el cerebro late y vuelve, ¿no es cierto?, a su lugar. Significa que ocupa el espacio. ¿No necesitas hacerle una tomografía? Posteriormente sí, no en el momento de la operación. En el momento de la operación lo vemos. En el momento de la operación es lo que es que por supuesto. Estás mirando. Yo pensé que después ibas chequeando. Ahí vemos, ¿no es cierto?, nosotros evacuamos el hematoma, por supuesto, o la colección líquida sale hacia el exterior, entonces vemos qué pasa con el cerebro que está debajo de esa colección, porque esto está por fuera del cerebro, ¿no es cierto?, esto no es dentro del cerebro, está desplazando, está empujando el cerebro, entonces vemos qué pasa, si el cerebro vuelve a ocupar su espacio y llega hasta el hueso, digamos, ¿no es cierto?, o sea, hasta la meninge, hasta la dura madre, en ese caso, que son algunos casos que no podemos observarlo, no es necesario, no requiere colocar un drenaje. En los otros casos sí, en los otros casos, que es lo más común, se dejan drenajes para permitir, ¿no es cierto?, que no se vuelva a acumular líquido y el cerebro vuelva a su lugar. 2 o 3 preguntas de la terapia intensiva, usted como jefe de neurocirugía, ¿no? Televisión no hay. No. Está prohibida. No, le traemos la televisión al paciente. En la terapia intensiva, por lo menos, no. No. Mire, mañana a la mañana entra alguien, le lleva unos papeles, los diarios al paciente que está en terapia intensiva. Usted le dice no. O pasa. No. Necesitan reposo los pacientes, o sea, no está indicado. ¿No hay tutía ahí? No debería haberlo. Diarios nada. Convenientemente papeles nada. Necesitamos... ¿Hasta cuándo? A ver, si el paciente, en este caso la señora Presidenta, está con drenajes, en realidad eso requiere también una posición especial, ¿no es cierto?, de la camilla o de la cama de la terapia intensiva para, como les decía, permitir la reexpansión del cerebro. Mientras está en esa situación, en realidad la movilidad que va a tener es relativamente poca. Una vez que se saquen los drenajes, que eso se va a ver, si tuviera, ¿no es cierto?, que se ve con los controles radiológicos, sobre todo, y la evolución clínica, ahí ya el paciente empieza a movilizarse un poco más, entonces ahí podría ser
factible, ¿no es cierto?, que leyera un diario. Ahora, es un problema que no es inhabilitante para nada. Es decir, No. la persona está en plenas facultades, está Absolutamente. cómoda, está bien. Puede de acá a unos días entonces leer los diarios, estar enterada, recibir gente. Sin No ninguna habría duda. problemas. Sin ninguna duda. Hay que cuidar el tema del estrés, lo único, ¿no? Sí, bueno, sí, eso es relativo, pero quiero decirle que este tipo de lesiones, nosotros hablamos de lo que llama restituto ad integrum, es decir, la recuperación total de las funciones. Es decir, si no ha habido pérdida de funciones, no ha habido, de hecho, ningún daño cerebral, el paciente recupera totalmente sus condiciones neurológicas previas a este evento. Ahora, cuando está perfecto el paciente, no lo podemos decir. ¿Por qué? Por obvios motivos. Cada cual es cada cual. Hay ¿no es factores, cierto? exactamente, correcto. Es muy correcta la apreciación. Hay factores individuales, ¿no es cierto? En promedio, este tipo de, digamos, de hematomas sudurales tiene una evolución, digamos, cuando son buenas, promedio de 5 días de internación, ¿no es cierto? Eso para que te vayas a tu casa. Exacto. ¿Y en tu casa para estar 10 puntos? Depende de lo que quiere decir 10 puntos. Para retomar algún tipo de actividad, la intelectual creo que es inmediata, por supuesto que la puede retomar. Actividad física es probable que en ese sentido haya que guardar reposo durante un tiempo más prolongado, que pueden ser 15 a 30 días. Eso depende también de cada persona. 10 puntos puede ser como está el señor Jorge García, por ejemplo, que siempre está impecable. ¿Cómo andas, Jorgito? Muy bien, ¿vos? ¿Todo en orden? Muy bien, ¿Cómo muy está bien. el ambiente político ante todo lo que ha pasado ayer y todo lo que ha pasado en el día de hoy? A ver, lo miramos en dos campos, por lo menos institucional, político Dale. y un poco la economía. La economía no hemos tenido por lo menos altos y bajas, o alzas y bajas, pero cuando uno empieza a mirar a ver qué pasa con la situación, la incertidumbre de la salud de un presidente, en este caso de Cristina Kirchner. En lo político todo ha funcionado, que es un poco lo que decíamos. Primero, el arco opositor, que ha sido bastante en esto muy condescendiente. Alguno por ahí se... Una hizo- declaración fuerte de Felipe Solá, ¿no? Sí, algunos me parece, yo no la comparto, yo no sé si en esta cosa de cuando empiezan los 2 o 3 días empiezan a decir cosas, me parece que está Ahora, bien fue el tono. contradictorio porque él, Estamos Felipe hablando de las Solá, declaraciones que hizo Felipe Solá cuestionando a Felipe Solá, a Amado Dudo, y lo dijo que mismo estaba más hizo para andar en Margarita moto que Stolbizer. para gobernar. Pero fue contradictorio porque contó que Sergio Massa le había pedido que bajen un cambio. Pero por supuesto, por lo menos decís, vamos a una semana, después en todo caso, ves, estás en el medio de una operación Claro. de la Presidente, el vicepresidente, según el artículo 88, se hace cargo, señores, es así, digamos, así funciona nuestra condición, tanto que hablamos siempre de la República y la democracia. Entonces, viendo un poco eso, ayer automáticamente hubo, mientras la Presidenta Cristina Kirchner entraba a la Fundación Favaloro, todo esto era antes de todo el tema de la operación, estaba tomando las funciones, hubo actos ayer en Casa de Gobierno, esta tarde en Córdoba, y lo más interesante lo que hace a la vida legislativa o institucional, mañana el Congreso está sesionando el tema presupuesto 2014, que eso es justo una de las cosas que había pedido Cristina Kirchner, que es muy importante, está... Ahí sí hay un cambio. Ley de emergencia económica prorroga. Ahí sí hay un cambio. Sí, no sí. preside Vudú Claro, porque está como presidente. Vudú firmó ayer alrededor de la 1 de la tarde en Casa de Gobierno. Lo que hace es, se hace cargo del Poder Ejecutivo de estas condiciones, ¿no? A cargo, es un vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo. ¿Mañana estará publicado en el boletín oficial Sí, ese no acta? necesariamente, puede estar en los próximos días. Bueno, pero ya mañana sí los decretos que salen habitualmente tienen que ir con la firma de Amado Cuando Vudú. sale una resolución, porque muchas veces, a ver, el boletín oficial, que es donde justamente día a día los actos administrativos se van publicando, de lunes a viernes, acerca de una emergencia, de lunes Sí. a viernes se han publicado. Muchas veces hay resoluciones que son viejas y se van publicando con el paso del tiempo. Hoy salió algo que tenía que ver hace un mes atrás, Claro. pero puede ser que en los próximos días surja algo de eso. Yo lo que quiero decirte, a ver, en esto estamos en pleno proceso de campaña, me parece que los políticos en esto han sido bastante moderados, entendieron la situación. Pueden dejar un par de días y en todo caso otra vez cada uno irá con su discurso. Y Jorge... Después tuvimos, te digo, la DAIA, las dos CGT a su manera, cada uno diciendo, la Unión Industrial Argentina se reunió, digamos, los sectores de la economía, los actores políticos dijeron, señores, Todo tranquilo. pronta recuperación. Y dentro del oficialismo también hubo muchas voces como que se abroquelaron detrás de Amado Vudú. Sí, sí, porque a ver, ¿cuáles las versiones? Vos que entendés y cuando estamos viendo. No, que hay gente que lo Muchas quiere veces más, hay gente que no lo quiere y otra quiere. gente que no lo quiere. Entonces, Claro. cuando ven, obviamente tenés aquellos que son los cristinistas, ¿qué va a pasar? Bueno, es muy simple.
¿Cuál es la situación? Despejado que hoy la operación salió bien y nos quedamos, por lo menos nos atenemos al comunicado y confiamos, digamos, son profesionales, no solamente es el equipo médico, sino desde la presidencia, de la unidad presidencial, sino también hay profesionales involucrados de manera independiente que están trabajando, digamos, gente muy renombrada. Digamos, en lo personal yo conozco a Facundo Manes, sí, lo conocemos todos, sus amigos conocida, digamos, después las otras personas hablan, digo, todos tienen una historia muy sólida. Muy sólida, entonces me parece que en esto. Y con el paso de los días vamos a escuchar a las voces acá, dice, bueno, hasta acá hicimos la primera parte, que es lo que yo tenía recién comunicación con gente que está cercana a la presidenta. Es un momento muy reducido, no es que por ahí alguno pasa y dice, me saqué una foto, no. Familia ahora, es un momento de mucha tranquilidad. Fue locomotora Castro, ¿no? Pero sí, bueno, es amigo de la familia. Accedió a la intimidad. Y después habló. Accedió a la intimidad. Bueno, la seguimos en un minuto, ¿te parece? Sí, claro. Doctor Jampolsky, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor. Ha sido muy amable con nosotros.